Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Antes de empezar el video quiero contarles algo increíble. El canal acaba de lanzar una extensión llamada Cartoon Horror Show 2.0, la cual aún no tiene contenido. Pero este canal servirá principalmente para hacer transmisiones en vivo en mi compañía. Y ojo, no cualquier transmisión en vivo, sino transmisiones de terror. De todas formas, si eres nuevo o nueva aquí, no dudes en suscribirte al canal y también a Cartoon Horror Show 2.0, que les prometo les hará estremecerse. Bueno, no los hago esperar más, vamos allá. Me encontraba sola en casa durante la semana, mientras mi familia estaba de vacaciones, ya que debía quedarme por trabajo. Eran alrededor de las 2 antes meridiano. Estaba despierta viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Quería asustarme y ver hasta dónde podía llegar, sabiendo que estaba segura en casa. Fue entonces cuando escuché a alguien caminar en el piso de arriba. Era algo bastante recurrente y molesto cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo y la puerta del sótano, escuchaba sus pasos. Esta vez, el miedo me invadió de inmediato. Cuando escuché ese ruido, tuve el reflejo de apagar la televisión de inmediato. La puerta del sótano estaba en la parte superior de una escalera y en una esquina, así que no importaba quién estuviera ahí, no podía haber visto la luz. Mientras estaba sentada en la oscuridad total, escuché cómo la manija de la puerta rechinaba y giraba. Me movía lentamente para quedarme completamente en silencio y me arrastraba detrás de nuestra televisión grande. Mientras me deslizaba lentamente, noté con pánico que su pantalla negra aún emitía una tenue luz. Escuché pasos bajando por las escaleras cubiertas de alfombra, pero que crujían. Me quedé inmóvil en mi escondite y escuché durante muchos minutos, pero no oí nada. ¿El intruso había visto la tenue luz de la televisión o desapareció justo a tiempo? Me esperaba en la oscuridad intentando oírme. Me mantuve allí, en total silencio, por lo que sentí fue una eternidad. Mi estado de pánico empezó a calmarse y comencé a pensar con más claridad. ¿Realmente había escuchado a alguien? ¿Era posible que alguien esperara ahí, en silencio, tanto tiempo sin hacer ruido? El sótano estaba tan silencioso que el silencio mismo empezaba a dolerme en los oídos. ¿El intruso realmente podía evitar hacer ruido alguno, ya sea de movimiento, respiración o cualquier otro tipo? Si había un intruso, entonces estaba en el sótano porque las escaleras que crujían lo habrían delatado. La manija de la puerta habría hecho ruido y no habría podido disimular esos pasos en el piso de arriba para que yo no los escuchara. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de hacer que el tiempo pasara. La baba se me escurrió sobre la alfombra por el miedo de tragar. Contaba hasta 60. Una vez, 2 veces y muchas veces más. Después de un rato, el miedo se había desvanecido y estaba más perdida que otra cosa. Calculaba que llevaba casi 2 horas agachada detrás de la televisión y todavía no había escuchado nada. Si realmente había un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente decidí que tenía que hacer algo, porque si no hacía nada, el sol terminaría por salir y brillar a través de las pequeñas ventanas del sótano. Pero, peor aún, empecé a sentir algo podrido. Empecé a abrirme camino lentamente hacia las escaleras, manteniéndome cerca de las paredes. Si alguien estaba ahí parado en la oscuridad, debería poder rodearlo y subir las escaleras. Mientras tanto, el horrible olor que sentía se volvía cada vez más fuerte. ¿Acaso algo había muerto aquí durante la noche? Ningún ser humano podía tener un olor así. Imágenes horribles de un cuerpo monstruoso tratando de acercarse a mí en la penumbra aparecieron en mi mente y me movía tan rápido como podía sin hacer ruido. Cuando llegué a las escaleras, un ruido sordo estalló, como si algo hubiera caído al suelo. En ese momento miré hacia adelante y me lancé corriendo por las escaleras. La puerta del sótano y la de la entrada estaban abiertas. En ese instante estaba convencida de que alguien estaba dentro. Llamé a la policía y vigilé mi hogar desde el final de la calle. Finalmente los policías llegaron, inspeccionaron mi casa y luego me interrogaron. Habían encontrado el cuerpo de mi vecino Hot-E, tirado en el suelo, en mi sótano. Parecía que llevaba muerto un rato. Según ellos, debía haber olvidado cerrar la puerta de entrada y alguien debió haber estado paseando por mi casa con el cuerpo de mi vecino.
¿Cuál era ese maldito ruido sordo que me hizo bajar corriendo las escaleras y huir de la casa? Le pregunté a la policía, quienes me confirmaron que la puerta trasera de mi casa también había sido encontrada abierta. Había alguien más en el sótano con nosotras, esperando en silencio y escuchando en la oscuridad, con el cuerpo en descomposición de mi vecina en los brazos. Pasé un rato con amigas durante las vacaciones de Todos los Santos. Todas asistíamos a distintas universidades, por lo que era una de las escasas ocasiones en que lográbamos juntarnos. El grupo estaba formado por las mismas personas, es decir, Adam, Zach, Luke, Brandon, Mario y yo. Siempre terminábamos en el sótano de Mario, grande y alejado de toda atención, indeseado. La casa de Mario era enorme, sin mencionar su sótano. No solo era muy espacioso, sino que también tenía alfombra. Estaba bien amueblado y confortable. En la mayoría de nuestras reuniones solíamos beber mucho. Y después de estar encerrados un rato en el sótano, mis amigos y yo empezábamos a ponernos un poco revoltosos y queríamos ir al club nocturno de la esquina. No bebo mucho, así que solía mantenerme bastante sobria durante esas noches. Así que generalmente era la conductora del grupo. Normalmente no me molestaba, pero esas noches en particular realmente no quería salir. Había varias razones. Primero, llevaría a 5 personas ebrias y molestas en mi camioneta la víspera de Acción de Gracias, que tiene la reputación de ser el día con más conductores ebrios en la carretera. No quería que mis amigos recibieran una multa por consumo de alcohol siendo menores, aunque la mayoría de ellos ya había recibido una. Yo también tendría problemas si la policía detectaba alcohol en mi sangre, y definitivamente lo detectaría. En segundo lugar, no quería ir al antro porque había muchas posibilidades de que uno o varios de mis amigos terminaran en una pelea, y solían provocar a la gente cuando habían bebido. Una vez más, eso llevaría a la policía al consumo de alcohol por menores de edad y todo eso. Realmente quería quedarme en casa de Mario y platicar en el sótano, pero ellos estaban decididos, querían salir y eran 5 contra 1. Al final cedí, y cuando casi era hora de irnos, mis amigas estaban cada vez más inquietas. Subí al piso de arriba por mis llaves, dejando a mis amigas peleándose en el sótano. Mis llaves estaban en la mesa de la cocina de Mario, pero al acercarme se fue la luz. Me paralicé, cuestionándome qué pasaba. Pero unos segundos después, la luz volvió. No le di mucha importancia y tomé mis llaves de la mesa. Entonces noté algo más y me paralicé. Ya no escuchaba los ruidos apagados de mis amigos debajo de mí. No le hice caso, asumiendo que se habían tranquilizado, lo cual era positivo. Bajé de nuevo, pero me sorprendí al descubrir que ya no había ninguno de mis amigos. La puerta trasera de la casa estaba en el sótano, así que pensé que se habían ido por ahí para esperar en el auto de la entrada. Los seguí rápidamente por la puerta trasera hacia la entrada. Llegué a los autos, pero de nuevo, mis amigos no estaban por ningún lado. Todos habíamos venido por separado hasta aquí y empecé a asustarme pensando que todos se habían metido en otro auto y se habían ido borrachos. Pero al contar los autos noté que seguían todos ahí. A mediados de noviembre hacía muchísimo frío afuera y yo quería volver a entrar, pero decidí dar una vuelta rápida alrededor de la casa, por si acaso estaban fumando afuera o algo así. Recorrí el perímetro de la casa, pero no percibí nada. Entré de nuevo por la puerta de atrás. Quizás habían subido al piso de arriba sin que yo lo notara, aunque todavía no estaban en el sótano. El sótano era tan grande que tenía una escalera a cada lado, separadas por una pared. Deduje que, mientras bajaba por una escalera, mis amigos subían por la otra, probablemente buscándome. Volví arriba a buscarlos, pero nuevamente no hallé a nadie. Era imposible que hubieran subido al segundo piso. Mario especialmente no habría querido despertar a su papá ebrio. De todas formas, subí y busqué a mis amigos, tratando de ser discreta. Tampoco los encontré en ese piso. Solo quedaba el ático, pero era casi imposible que hubieran subido ahí. Necesitaban una silla para alcanzar la manija y estaban cerrados con llave desde afuera. En ese momento, yo estaba molesta y confundida. ¿A dónde podrían haber ido? Bajé de nuevo al sótano y llamé a Mario en mi teléfono. Empezó a sonar, pero podía escucharlo en la mesa de centro junto a mí. Mario había dejado su teléfono. Entonces intenté llamar a Zach, pero me mandó directo al buzón de voz. Luego intenté con Luke, pero igual, después con Adam y Brandon, pero todos estaban en el buzón de voz. No sabía qué más hacer, solo esperar.
Me quedé sentada ahí, sola en el sofá del sótano. No me movía para nada, solo escuchaba el silencio. Aterraba estar sola en aquel sótano. No quiero sonar demasiado cliché diciendo que estaba casi demasiado tranquilo, pero realmente así era. Es difícil describir la calma que sentía. La mejor manera de explicarlo es diciendo que literalmente podía escuchar el silencio a mi alrededor. Empecé a asustarme y quise encender la televisión. Me estaba preparando para levantarme y tomar el control remoto cuando escuché algo. Fue muy leve, pero sabía que lo había escuchado. Me quedé inmóvil, consumido por el silencio. Segundos después, escuché el mismo sonido de nuevo, aunque leve, lo reconocí. Eran risitas, el tipo de risita cuando intentas contener una carcajada cubriéndote la boca. Entonces lo entendí. Mis amigas se escondían en algún sitio burlándose de mí. Obviamente no querían que las encontrara, por eso estaban tratando de contener la risa. Cuando comprendí el origen del ruido me enojé bastante. Mis amigas se escondían a propósito, mientras yo estaba preocupada por ellas. Me levanté y continué buscándolas, revisando cuidadosamente todos los armarios del sótano. Había muchos. Mientras buscaba, las risitas se volvían más claras, pero no lograba ubicar su origen. Estaba al final de la habitación y escuchaba las risitas detrás de mí, pero cuando iba al otro lado, volvían a estar detrás. Como ya dije, el sótano era muy grande, con muchos vestidores en habitaciones cerradas. Pero un humano no puede esconderse en cualquier lugar. Sentía que había buscado por todas partes. Y sin embargo, las risitas continuaban y se habían vuelto muy claras. De pronto se detuvieron. Eso se detuvo de repente y la corriente se cortó de nuevo. Era imposible que mis amigas organizaran algo así, especialmente estando borrachas. Algo no estaba bien. Sentía algo extraño y fue en ese momento cuando empecé a tener miedo. De pie en la penumbra del sótano, inmóvil y nuevamente en completo silencio. Sentía que estaba en una pesadilla y quería despertar más que nada en el mundo. Pero me quedé ahí, demasiado petrificada para moverme. Entonces escuché pasos. El suelo estaba cubierto de alfombras, así que los pasos eran apagados, pero los escuchaba perfectamente bien. Venían de mi derecha, pero no era el tipo de pasos que uno esperaría. Eran muy particulares, eran lentos y cautelosos. Cada paso iba seguido de unos segundos de silencio, como si lo que caminaba no quisiera ser escuchado. Algo se acercaba peligrosamente a mí. No me atrevía a moverme, pero buscaba frenéticamente con los ojos, tratando de ver qué se acercaba. Seguía estando completamente oscuro, pero habría jurado ver una silueta acercándose a mí por mi derecha. Cerré los ojos y empecé a llorar. No podía evitarlo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras me preparaba para lo peor. Luego, las luces se encendieron de nuevo y casi empecé a gritar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie conmigo en el sótano. Las risitas se habían detenido y la cantidad de terror que recorría mi cuerpo me mareaba. Estaba aterrada y ya no quería quedarme sola en esa habitación. Todavía no tenía idea de dónde estaban mis amigos y, a pesar de que quería irme, no quería abandonarlos. Si esto era una broma elaborada de mis amigos para asustarme, lo habían logrado. Pero la broma ya había acabado. Tenían que salir de su escondite. Le envié un mensaje a cada uno de mis amigos diciendo que me iría si no se mostraban. Intenté llamar a todos 3 veces, pero como antes, todos estaban en el buzón de voz. Solo el teléfono de Mario continuaba vibrando en la mesa de centro. Pensé que les daría 5 minutos más para responderme antes de irme. 5 minutos después, salí por la puerta trasera hacia mi camioneta. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba cansada, asustada y molesta. No sabía qué pensar de la situación. Una vez en casa, empecé a darme cuenta de lo tonta que había sido al pensar que había algún tipo de monstruo conmigo en el sótano. Sabía que mis amigos intentaban asustarme, por alguna razón. Y estoy segura de que les di exactamente lo que esperaban. Llorando sola en la oscuridad. Probablemente incluso me grabó y lo iba a publicar en todas las redes sociales posibles. Ya no me sentía culpable de abandonarlos, incluso me sentía traicionada. Pasé más de 1 hora preocupado buscando a mis amigos. Y a cambio, ellos me habían dado el susto de mi vida y me habían hecho sentir estúpida. Me iba a acostar y esperaba ansiosamente a que amaneciera para reclamarles a mis amigos por lo que habían hecho.
Al despertarme a la mañana siguiente, inmediatamente tomé mi teléfono y me sorprendió ver que Mario me había enviado un mensaje. Alrededor de las 3:30 abrí el mensaje y solo hallé tonterías. Claramente parecía un mensaje enviado por alguien borracho. No me sorprendió, no era el primer mensaje de Mario, eran casi las 11. Si los chicos habían bebido toda la noche, era imposible que ya estuvieran despiertos. Opté por esperar a que me llamaran primero. Poco después de despertar, recibí otro mensaje del papá de Mario. Saliste, no hay nadie. Salí anoche. Desconozco si ellos salieron, tampoco los vi. ¿Intentaste llamarlos o escribirles? Sigo llegando a su buzón de voz. Sí, es lo mismo para mí. Si Mario o alguien llama, pídeles que me contacten para saber su ubicación. Está bien. Aproximadamente 2 horas después, el papá de Mario me envió otro mensaje. Oye, ¿tienes noticias de tus amigos? Se suponía que iba a salir con Mario hoy, pero aún no responde. No, perdón, aún no tengo noticias. No le había mencionado el mensaje que me envió. Estaba borracho. Al papá de Mario le molestaba que sus amigos vinieran a tomar a la casa. Como a las 4 de la tarde, el papá de Mario me volvió a mandar un mensaje. Todavía nada. Empiezo a preocuparme. Los otros padres me llaman para preguntar por el paradero de sus hijos. Llamo a todos repetidamente, pero nadie contesta. Aún nada. Seguiré intentando. No se preocupen, seguramente están bien. Quizás estuvieron de fiesta toda la noche en otra casa y siguen dormidos. Ok, pero avísame si hay novedades. Volví a enviar mensajes y llamar a mis amigos, pero no recibía respuesta. Pasaron 3 horas, ya eran más de las 7 de la noche. Empecé a preocuparme de verdad, pero no me daba cuenta de lo grave que era la situación hasta que alguien tocó a mi puerta. Era la policía. Me informaron que el papá de Mario y algunos de los otros padres habían reportado la desaparición de su hijo. Me llevaron a casa de Mario, donde muchos policías me recibieron, así como todos los padres de mis amigos preocupados. Me interrogaban sobre lo que hicimos anoche y el paradero de sus hijos, pero honestamente lo desconocía. Seguía tranquilizándolos diciéndoles que estaban bien, pero después de un rato yo misma empecé a dudar. 2 policías, uno delgado y otro corpulento, me escoltaban al sótano. Me hacían preguntas y yo respondía lo mejor que podía. Pero toda esta historia comenzaba a enloquecerme. Les contaba toda la historia, empezando por el momento en que subí a buscar mis llaves del coche. Les hablaba de las risitas y de los cortes de luz. Les hablaba de la silueta que vi acercarse a mí en la oscuridad. Ya no me importaba parecer loca, solo quería que mis amigos estuvieran bien. También les hablé del mensaje que recibí en la noche. Al mostrarle los documentos, el policía gordito me quitó el teléfono y se lo llevó. Me quedé sola con el policía flaco, que seguía interrogándome. Le pregunté si el papá de Mario había encontrado su teléfono en la mesa de centro, pero me dijo que no. Le expliqué que recordaba claramente haber visto el teléfono de Mario en la mesa de centro y que pensaba que él lo había recogido después. Eso explicaría el mensaje que recibió anoche. Anotó 2 o 3 cosas más y se fue pidiéndome que no me moviera. Estaba de nuevo en el sótano, casi exactamente en el mismo lugar que cuando se fue la luz. En contraste con el día previo, el escenario era totalmente distinto. La policía estaba por doquier, examinando cada detalle, rastreando huellas y realizando interrogatorios. Cerré los ojos y dejé de pensar por un instante. El grito del policía regordete me devolvió a la realidad cuando me pidió que fuera a verlo. Estaba de pie, junto a un tipo que parecía un poco nerd y que llevaba lentes. Una vez a su lado, el policía regordete me preguntó si estaba bromeando de mala manera. Atónita, le pregunté a qué se refería. El tipo de los lentes respondió primero. Me explicó que el mensaje que Mario me había enviado la noche anterior no era un galimatías, era latín. El mensaje decía: tus amigos están conmigo ahora. Como contexto, soy un joven de 16 años y el año pasado tuve un accidente que casi me cuesta la vida. Por causa de ese accidente, a veces de repente me duele el pecho y la respiración y empiezo a temblar sin poder controlarlo. En fin, crecí en el campo y todavía vivo ahí. Vivimos en una propiedad muy grande, con muchos arbustos y árboles. También soy muy paranoica y no suelo confiar en desconocidos. A la 1:30 am veía una película en el sofá. Mis padres dormían y mi hermana había salido. De repente, vi que la luz con sensor de movimiento se encendió afuera.
A pesar de que las persianas estaban cerradas, la luz era tan intensa que las atravesaba. Escuché que la puerta trasera empezaba a moverse. Pensé que era simplemente mi hermana que regresaba de su salida, pero ella llegó 20 minutos después. Entonces le pregunté qué había estado haciendo tanto tiempo afuera, y ella me respondió: ¿De qué hablas? Acabo de llegar. Continué con otra actividad, asumiendo que era solo el viento debido a la fuerte tormenta. Esa noche, mi hermana y yo nos fuimos a dormir cada una por su lado. La noche siguiente era la 1:15 de la mañana y me estaba haciendo un sándwich en la cocina que está conectada al garaje. También aclaro que mi perro y gato duermen en el garaje. Y de repente, mi perro se volvió loco y empezó a ladrar muy fuerte. Al principio pensé que le ladraba al gato, pero como seguía después de un minuto, empecé a sospechar. Entonces recordé lo sucedido la noche previa. Como mencioné, estaba muy paranoica. Entonces agarré un cuchillo, ya que todas las armas de fuego estaban en el garaje. Cuando estaba por entrar al garaje, mi perro finalmente se detuvo. Pegué mi oído contra la puerta del garaje por unos minutos, pero no oí nada. Asustada decidí dormir y hablarlo con mis padres al día siguiente, pero me ignoraron. La noche siguiente llegó a la 1:46 antes meridiano. En ese momento yo esperaba que mi perro empezara a ladrar, cuchillo en mano, y así fue. Mi perro empezó de nuevo a ladrar como loco. Corrí hacia el garaje y al acercarme, escuché ruidos en su interior. Estaba convencida de que alguien estaba dentro. Abrí la puerta de golpe. ¿Quién lo hubiera creído? No había nada. Revisé todo el garaje, pero seguía sin encontrar nada. Se lo conté a mi mamá, ya que mi papá estaba de viaje, y sugerí llamar a la policía. Pero ella no me creyó y me prohibió llamarlos. Bajé de nuevo pensando que me estaba volviendo loca, que tal vez solo estaba en mi cabeza. Y fue entonces cuando escuché un silbido justo detrás de la ventana. Corrí hacia la ventana y abrí las persianas, pero no había nada. Caminaba hacia el garaje cuando escuché otro golpeteo, seguido de otro silbido en la ventana de la cocina. Abrí bruscamente las persianas y vi que la luz con sensor de movimiento estaba encendida. Entré al garaje por un rifle, pero no estaba cargado. Busqué las municiones por todas partes, pero no encontré ni una sola bala. Me di cuenta de que no solo faltaban las del rifle. Todas las balas de todas las armas se habían esfumado. Entonces escuché 3 golpecitos en la puerta del garaje, a mi lado, seguidos de un silbido y una risa. Por suerte, yo sabía dónde mi papá escondía las municiones de repuesto, así que tomé las balas del escondite que, por suerte, ese tipo no había encontrado. Entonces regresé a la sala y escuché aún más golpecitos y silbidos en todas las malditas ventanas. Las de la sala, la cocina, la sala de juegos, el garaje, en todas partes. Ese tipo seguía golpeando, silbando y hasta riéndose en todas las ventanas. De verdad no sabía cómo lo hacía. Vivíamos en una casa muy grande. Literalmente tenía que correr alrededor de la casa, y aunque así fuera, era casi imposible mantener ese ritmo. Yo esperaba detrás de la puerta de la cocina a que apareciera en la ventana, y entonces empezaba de nuevo el golpeteo, el silbido y esa maldita risa. Abrí la puerta de repente, lista para disparar, pero ya no estaba ahí. De todos modos, eso es lo que pensé, porque al levantar la cabeza vi una silueta negra y delgada con una sudadera en el techo. Cuando me preparaba para disparar, tropecé y caí al suelo, incapaz de respirar por mi problema, ahí, tirada en el suelo frío. Apunté mi arma hacia el techo, pero mi cuerpo empezó a temblar de manera incontrolable. De nuevo, por mi problema. El tipo saltó del techo y no estoy bromeando. Pegó su maldita boca a mi oído y empezó a silbar. Me quedé acostada ahí, casi segura de que iba a morir, cuando entonces empezó a caminar hacia mi alberca. Después de 2 o 3 minutos, me levanté usando mi rifle como bastón porque mis piernas todavía temblaban. Pensé que ya se había ido, así que regresé adentro y le conté todo a mi mamá, quien por fin me creyó. Pero cuando íbamos a llamar a la policía, miramos por la ventana, no bromeo. Vimos la cabeza de ese tipo salir de la alberca. La policía finalmente llegó y los oficiales registraron la propiedad. ¿Encontraron todas las municiones que faltaban en nuestro cobertizo del jardín? También encontraron huellas de patas de pato por toda nuestra casa y las palabras "oh no" grabadas en la pared. También descubrieron que habían entrado al garaje moviendo una pesada placa de metal que tapaba un agujero hacia el exterior. Una verdadera pesadilla. Entonces, a ti, el psicópata de la risa y el silbido, te reto a que regreses para que esta vez pueda terminar el trabajo.
Cuando era niña, viví un horrible accidente donde un arma en la parte trasera de la camioneta de mis padres se disparó sola. La bala atravesó la muñeca de mi mamá y alcanzó mi pie izquierdo, entrando por un lado y saliendo por la parte de arriba. Aún conservo mi pie. Fui muy afortunado. Han pasado 34 años, es marzo de 2018. Tengo la peor otitis de mi vida. Casi no he dormido en días porque no puedo apoyar la cabeza sin que se me salgan los ojos de dolor. Steve, mi prometido, trabajaba en la construcción y tomaba somníferos para poder descansar. Nos acostamos ese jueves en la noche porque él comenzaba a trabajar temprano el viernes. Por fin mi otitis empezaba a sanar. Esas noches, por primera vez en días, dormía profundamente. Un ruido me despertó, pero supuse que era Steve yendo al baño o algo similar, así que me volví a dormir de inmediato. Pero entonces escuché un grito. Mi cerebro no estaba bien despierto, así que no entendí lo que pasaba, pero escuché más gritos. Entonces salté de la cama y caminé en la oscuridad, dándome cuenta de que eran los gritos de Steve. Por alguna razón, pensé que la policía estaba en mi casa o algo así. Pero las primeras palabras que realmente entendí fueron: «Dame el dinero». ¿Qué? Los policías no gritan eso. ¿Qué pasa, carajo? Steve estaba completamente desnudo, en todo su esplendor, y se lanzaba contra los agresores. Cerró de golpe la puerta del cuarto donde yo estaba para evitar que entraran. Esos cabrones intentaban abrir la puerta, pero Steve la volvió a cerrar de golpe. De repente empecé a escuchar ruidos sordos. ¡Esos hijos de puta nos estaban disparando! Observaba a Steve moverse por la habitación tratando de no recibir balazos, pero manteniendo la manija cerrada para que no pudieran alcanzarme. Entonces lo escuché gritar: «¡Agarra la pistola! ¡Agarra la pistola!» Y pensé, ¿pero por qué cargaría contra esos agresores para intentar tomar su arma? Como mencioné, estaba en un sueño profundo y mi mente aún no despertaba por completo. Por fin entendí que hablaban de nuestra pistola. Sí, soy tonta. Entonces encendí la luz, agarré nuestra pistola y se la pasé a Steve. Pero esos imbéciles de los agresores ya se habían ido por donde habían llegado, por la puerta trasera. Al parecer, mi descuidado compañero olvidó cerrar con llave la puerta de atrás. Al final, yo temblaba de miedo. Para entonces, a Steve ya le habían disparado 2 decibelios. Pasé un mes entero cuidando sus heridas y ayudándolo a sanar. También adoptamos un perro e instalamos un sistema de alarma. Aún hay noches en las que atasca una silla bajo la manija de la puerta. No ha logrado dormir bien ni una vez en 2 años. Gracias a sus medicamentos, Steve generalmente dormía toda la noche y era yo quien se despertaba. Pero por milagro, él los escuchó primero y nos protegió heroicamente cuando ni siquiera debería haber estado en casa. Se suponía que estaría en Florida una semana más, pero volvió antes. El simple hecho de pensar en lo que esos 2 agresores podrían haberle hecho a una mujer sola, profundamente dormida y sin idea de su presencia, me aterra. Creo que estoy maldita o que las personas que más amo siempre tienen que recibir una bala por mí. Mi madre fue la primera y ahora mi prometido también pasó por eso. Me aterra tanto que me dan ganas de llorar. Cuando pienso que todas las personas cercanas a mí siguen teniendo estos accidentes solo por estar cerca de mí. A esos malditos agresores de mierda que entraron a mi casa y me quitaron toda sensación de seguridad, de verdad espero que el karma los alcance. Malditos. Trabajo como guardia de seguridad para una empresa de respuesta a alarmas. Respondemos a las alarmas de negocios y residencias privadas. El 99% de las veces suele ser un detector de movimiento activado por un gato, o un restaurante que olvida desactivar la alarma antes de que llegue un camión con la mercancía. En este caso en particular, me llamaron a una casa donde la alarma de la puerta trasera se había activado como si alguien la hubiera abierto. La propietaria no estaba en casa, pero recibió una notificación en su teléfono y le pidió a su mamá que se reuniera conmigo en el lugar. Revisamos la puerta, que estaba cerrada con llave. Entonces pensamos que seguramente alguien había intentado entrar, pero que la puerta no se abrió y solo activó la alarma. Pero había una luz encendida adentro. La madre le explicó a su hija por teléfono que ya no estaba segura de haber dejado la luz encendida o no. Era una buena idea para hacer creer que alguien estaba adentro, pero ya no estaba segura. Tuve un mal presentimiento. La madre quería entrar para verificar, pero no tenía un duplicado de las llaves. Los vecinos tenían, pero dormían, y la madre no deseaba molestarlos.
Completé mi papeleo y reanudé mi patrullaje rutinario. Una hora después recibí otra alerta de la misma casa. Respondí de nuevo siendo la única en el área. Cuando llegué, la policía ya se encontraba conversando con la madre y los vecinos. Ahora despiertos, veían el video de vigilancia enviado por la hija. Yo también lo vi. Se veían 4 hombres armados con pasamontañas y sudaderas saliendo del baño. Un minuto después de que la madre y yo salimos, los vimos entonces robar la casa. Evidentemente se habían metido en la casa y habían cerrado la puerta detrás de ellos para pasar desapercibidos. Ellos encendieron la luz. La madre me explicó que 3 hombres habían robado la casa de su hija un mes antes. Curiosamente, sabían cuando su hija no estaba en casa, parecían inteligentes y querían robar la casa discretamente, evitando conflictos. Pero tenían armas, así que supongo que estaban preparados para disparar si era necesario para salir del problema. La madre quiso entrar esa noche. Si ella hubiera tenido una llave o despertado a los vecinos para vernos, ¿los hombres nos habrían matado al cruzar la puerta? Mi trabajo no me proporciona chaleco antibalas ni equipo de protección similar. Si algún día recibo otra llamada y hay alguien allí, no hay ninguna posibilidad de que entre a la casa, sin importar lo que me pidan que haga. Me siento afortunada de no haber podido entrar esa noche, porque estaba totalmente lista para entrar y revisar el lugar si hubiera podido. Es muy raro que realmente pase algo cuando nos llaman, pero nunca había sido tan grave como esa vez. Así que a esos ladrones armados, de verdad estoy muy feliz de que nunca nos hayamos encontrado.